y la vida de sus familiares. Y damos gracias a Dios estar nuevamente juntos. Así que les quiero invitar a abrir su Biblia en el Salmo número 27, que les voy a compartir. Salmo 27. Bueno, dice el Salmo 27, Salmo de David. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se acercaron a mí los malhechores, mis adversarios y mis enemigos para devorar mis carnes, tropezaron y cayeron. Aunque acampe un ejército contra mí, mi corazón no temerá. Aunque contra mí se levante guerra, aún así estaré confiado. Una cosa he pedido al Señor, esta buscaré, que more yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Porque en su enramada me esconderá en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su tabernáculo, me pondrá en alto sobre una roca. Ahora levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y en su tabernáculo ofreceré sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré salmos al Señor. Escucha, oh Señor, mi voz, que clamo a ti. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho, busquen su rostro. Tu rostro buscaré, oh Señor. No escondas de mí tu rostro, no apartes con ira a tu siervo. Tú has sido mi ayuda. No me dejes ni me desampares, oh Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejen, con todo, el Señor me recogerá. Enséñame, oh Señor, tu camino. Guíame por sendas de rectitud a causa de los que me son contrarios. No me entregues a la voluntad de mis adversarios, porque contra mí se han levantado testigos falsos que respiran violencia. Oh, si yo no creyese que he de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera en el Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en el Señor. Y bueno, les quiero comentar que en este salmo podemos notar que cuando todo va mal o cuando las circunstancias nos complican en nuestra vida, este salmo nos hace recordar que en medio de la adversidad, el Señor nos da la paz para confiar en Él, teniendo la seguridad que Jesucristo es nuestra única y verdadera luz, salvación y fortaleza en los momentos de crisis que podemos estar pasando. Estar ante Dios da alivio en los momentos de la vida. No hay otra cosa que la pueda dar cuando la necesitamos. Cuando enfrentamos al mundo y sus retos, podemos correr a Dios y encontrar la fuerza que necesitamos para superar todos nuestros problemas. Así que yo los invito a que recapacitemos en este salmo y cuando se nos presenten estas circunstancias difíciles, problemas o cualquier cosa que nos esté afectando a nuestro corazón, yo les animo a que corramos ante Dios, que es nuestro Padre, para encontrar una pronta y oportuna ayuda. Ahora yo los quiero invitar para que cerremos nuestros ojos y podamos orar para comenzar este servicio. Padre, te damos gracias por este día que nos has regalado. Gracias por permitirnos estar aquí nuevamente juntos. Te pedimos que bendigas esta reunión y bendigas la palabra del predicador que va a ser mi esposo, para que esa palabra llegue a los corazones del necesitado,
y cumpla su propósito en ella. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Voy a compartir la pantalla para exponer lo que trato de llevar a cabo, obviamente. Como ven en la pantalla, quiero hablar sobre el Salmo 2. Salmo 2. La vez pasada estuve hablando sobre el Salmo 1 y hoy quiero hablar como el Salmo 2. Estos dos salmos constituyen, como dije al principio de aquella prédica del Salmo 1, que los pilares fundamentales de la vida del cristiano es el Salmo 1 y el Salmo 2. El Salmo 1 nos centra en la meditación de la palabra de Dios, la palabra que Dios nos ha dado. Y el Salmo 1 y el Salmo 2 habla sobre nuestro Maestro, nuestro Señor, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Por eso son pilares fundamentales en la vida cristiana. Y así quise resaltar estos dos salmos. Ahora, el Salmo 2, a diferencia de todos los otros salmos, este salmo no tiene un título o algo que diga en la parte primero algo, pero cuando estuvimos leyendo o estudiando Hechos de los Apóstoles, en Hechos capítulos 4-25, esta va a ser la introducción solamente, no va a ser el desarrollo. En Hechos 4:25 dice así, Hechos 4:25, ok. Esta palabra salió en la boca de Pedro o de Juan, pues de los apóstoles, cuando fueron liberados a causa de llevar el evangelio de Dios, de llevar la palabra de Jesucristo, llevar el mensaje de salvación, y fueron liberados por hablar en el nombre de Jesucristo. Y debido a este ataque, esta crítica de los religiosos para esa época, sacaron a relucir este versículo del Salmo 2 ante los otros hermanos cuando estaban dando testimonio de las cosas que Dios había hecho y cómo ellos habían sido liberados de los religiosos del Sanedrín. Y dice así el versículo 25, que por boca de David tu siervo dijiste. Entonces ahí vemos que David escribió este salmo según esta declaración. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hable tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Gloria a Dios. Esa es nuestra expectativa cuando leemos la palabra, cuando llevamos el mensaje de salvación. Es de gran trae bendición. Entonces, el Salmo 2 prácticamente son 12 versículos. Y usando la matemática, 12 entre 4, 3 versículos cada uno, que es lo que voy a dividirlo en 4 episodios. El episodio 1, del 1 al 3, el episodio 2, del versículo 4 al 6, y el episodio 3, del 7 al 9, y el último será del 10 al 12. Entonces, estos son los 4 episodios en los cuales me voy a concentrar el mensaje. 4 episodios, como si estuviesen conectados a una serie de televisión. Bueno, aquí tenemos 4 episodios de esta serie de televisión. Entonces, de las cuales nosotros queremos que estos episodios los podamos vivir y anhelar y disfrutar, particularmente nosotros, mi esposo y yo, nos hemos gozado mucho en esta parte. O sea, es emocionante, es impactante. Se van a quedar impresionados de este episodio que es gratis. No necesitan pagar. Así es que, bueno,
sin más preámbulos al respecto, empezamos estos episodios. Y el primer episodio, no lo voy a leer todos los 12 versículos, lo voy a dividir los primeros 3 primeros para acordarnos. Y dice así el primer episodio. El título es Conspiración y rebelión contra Dios. Y dice así la palabra. Lo mismito que leí anteriormente en Hechos 4:25. Dice así: ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor, contra su ungido, diciendo: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. Episodio 1. Déjame tomar un poquito de agua. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Por qué? Fíjense que este salmo comienza con una pregunta de reflexión, porque no espera una respuesta de la audiencia, ¿no? Y dice así, que no entiende por qué hay esa rebeldía. ¿Por qué razón se rebelan la gente, las naciones contra su propio creador? ¿Por qué? ¿Por qué? Y muchas veces nos sucede a nosotros, ¿no? Que como cristianos la gente se rebela contra nosotros y uno dice, bueno, ¿en qué te he hecho mal? A veces cuando mi jefe me dice, me quiere decir algo, porque generalmente la gente no se fija en las cosas buenas, sino en los errores. Y le dije, y entonces yo uso lo que usó Jesús cuando gracias mi vida, por el agüita, cuando Jesús decía, ¿por qué buenas obras me quieren apedrear? Entonces yo respondo, ¿por cuál de mis buenos trabajos me quieres reclamar? ¿No? Porque se fijan en los errores y no en las cosas buenas. Entonces, esto no es nuevo, porque recuerden, Jeremías 2, él habla de un pasaje donde Dios se queja contra el pueblo y él dice, ¿qué maldad hallaron vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad e hicieron cosas vanas? O sea, ¿qué maldad le consiguieron al pueblo? Y esa es la queja de Jeremías, desde muy antiguo, ¿no? Desde muy antiguo se queja. O sea, que las naciones se sublevan y se amontinan, dice este pasaje. Y cuando dice que se sublevan y se amontinan, este es como un tumulto, un motín. Es como una conspiración, pero algo planeado. No es algo que surge de repente, como decía en Efesios, Diana de los Efesios, que la gente se reunía y ni sabía para qué se reunían. No, aquí está bien claro que habla que la gente se había confabulado, se habían puesto de acuerdo, y no describe un grupo de personas en particular, sino agentes en general. Es decir, esto es una sublevación, es decir, se puede decir en términos militares una rebelión, como queriendo hacer un golpe de Estado. Y esto es lo que hacen las personas si no tienen una relación con Dios. Se vuelven, ¿qué? Sus enemigos y no se someten a Él. De paso, nosotros también estamos en esa condición. Recuerden en Colosenses que Pablo dice que nosotros también éramos extraños, éramos enemigos de Dios, enemigos en nuestra mente, porque hacíamos cosas malas. Entonces, cuando no hacemos la voluntad de Dios, nos constituimos enemigos de Dios. Así es que esto es prácticamente un complot universal de cada persona en contra de Dios. Eso se ve en todas partes. Y dice, y los pueblos, dice aquí, y los pueblos tramar, pensar cosas vanas. O sea que esto no es un momento que surgió así, ¿no? Como dije anteriormente, espontáneo, sino bien meticulosamente, fríamente calculado.
Pero al final de cuentas de todo esto, todos sabemos que esto no va a tener ningún provecho ni ningún destino. Esto va directo al fracaso. La rebelión de estas personas que se oponen contra Dios, digamos, va en peor. En lugar de conseguir un beneficio, va peor. Ahorita nos mencionaba del hinduismo, pero también está el ateísmo, la drogadicción, la evolución, la teoría de los evolucionistas que tratan de buscar a través de la ciencia justificación de sus propios medios. La inmoralidad que va en contra de Dios es una rebelión. Los reyes se rebelan contra Dios, o sea, los que están en eminencia, y no solo contra Dios y su ungido, y con todo el que se hace llamar cristiano, porque así dice la palabra, ¿no? Como estamos leyendo aquí, se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes, es decir, los príncipes, consultan, unidos. Ahí sí se ponen de acuerdo. Ahí todos están de desacuerdo en esto, se oponen a aquello, a lo otro, pero en rebelarse contra Dios, bueno, vamos a ponernos de acuerdo. O sea que no son solamente personas comunes, sino también son líderes importantes que participan en esta gran rebelión. Son autoridades máximas de la tierra que están rebelándose contra el superior, contra nuestro Señor, contra el Creador de ellos, la creación rebelándose contra el Creador. Países enteros que han vivido en conflicto, peleando por diferencia, lo que sea, se ponen de acuerdo en contra de todo aquel que hable acerca de Dios, de Jesucristo, contra el Señor, contra su ungido. El complot, la guerra, el ataque va contra Dios y contra toda persona que Dios ha llamado para servirle. Cuando llama ungido, se está llamando a Jesucristo, ¿no? al Mesías. Claro, cuando el salmista dice que por qué se revela la gente, él no está esperando una respuesta oportuna. Él está pensando que la gente va a reflexionar sobre estas cosas. Y vemos en Hechos de los Apóstoles que estuvimos leyendo cómo estos gobernantes, Pilato y Herodes, que estaban en desacuerdo, se unieron en el momento cuando Jesucristo iba a ser crucificado. Ahí sí se pusieron, fíjense, trajo amistad. Aún la rebelión trae amistad, pero entre los enemigos. ¿Pero una amistad con qué? Con el propósito de destruir al ungido. Disculpen. Entonces, cuando hablamos aquí de ungido, esto indica que Dios ha elegido a alguien, en este caso a Jesucristo, para una labor especial y lo dota para dones, para los dones del ministerio, porque Dios no manda, cuando una persona es ungida para el ministerio, Dios lo capacita con las herramientas, con todo lo necesario para cumplir la misión. Históricamente podemos decir aquí que David se refería a él mismo, que Dios lo había ungido como rey. Recuerden que él fue ungido como rey, pero proféticamente, hablando proféticamente en este pasaje, está apuntando hacia Jesús, quien es el ungido, el especial. Y aquí estamos viendo algo muy importante, que está combinando tres oficios: sacerdote, rey y profeta. Así es que todo en un solo hombre, en Jesucristo. Por eso es que la rebelión del hombre contra Dios no terminó en la cruz como muchos piensan, ¿no? En la cruz del Calvario ya lo crucificamos, ahí terminó todo, la vida cristiana. No, todavía vemos por los medios de televisión, por donde quiera que veamos, que el mundo está en rebelión contra Dios, contra su ungido y contra todos sus seguidores. Se burlan de Jesús, pero no recuerdo, no oigo que se burlen de algún líder religioso, de otra gente, ¿no?
no se oye, pues, pero de Jesús sí, pero ¿qué cosa no querer de Jesús? El versículo también dice aquí, en el versículo 3 dice, rompamos sus cadenas. Eso es lo que quiere la gente, romper sus cadenas. ¿Qué quiere decir esto? Indica claramente una rebelión. Es decir, no quiere someterse a la autoridad de Dios. La gente no quiere someterse a la autoridad de Dios. Las personas básicamente están diciendo, no quiero someterme a un Dios. Yo soy mi propio Dios. Yo soy mi propio jefe, mi propio comandante. Porque no ven los mandamientos como una ligadura de amor, para que no sufran daño. Para ellos esto es un estorbo. Esto es básicamente la herencia que el diablo nos dejó desde Adán y Eva, cuando les puso ese deseo de rebelarse contra Dios y ser sus propios dioses. Decir, quiero ser como Dios. Cada quien quiere ser como Dios. Pero para el creyente, estas ligaduras, es decir, las leyes de Dios, son algo apreciable, digno de ser amado, como dice el Salmo 119, creo que mi esposa lo mencionó, muchas veces lo menciona. Es una lámpara que nos guía, en el mismo Salmo 119, el Salmo, lámpara de nuestros pies. Transforma el corazón de las personas. Hebreos 4:12, ¿no? Dice eso. Y ayuda a que todo nos salga bien, como dice Josué 1:8 al 9, ¿no? Que para que todo salga bien. O sea, esas son las ligaduras que Dios ofrece. Ligaduras de amor. El creyente sabe que estas ligaduras es un beneficio. Por eso, como decía el Salmo 1, nos deleitamos en ellas, en sus mandamientos. La pregunta de reflexión sería, ¿y cómo vemos cada uno? ¿Cómo ves tú la ley de Dios? ¿Como un estorbo que hay que quitarse o como un beneficio para nuestra vida? ¿Cómo la vemos nosotros? ¿Cómo la vemos? Es un punto de reflexión al que me escucha. El rebelde las ve como un estorbo, como ya habíamos dicho, y dice así, y echemos de nosotros sus cuerdas. Los rebeldes sienten las cuerdas de la ley pesadas y no logran ver los beneficios que ella ofrece. No entienden que ningún hombre es libre en realidad. Todos están presos. Piensan que están libres, pero no están libres. Están libres, esclavos del pecado, ¿no? Juan 8:34 dice que somos esclavos del pecado. Todo hombre tendrá que dar cuenta a Dios, les guste o no les guste, ya sea para salvación o para condenación, ¿no? Romanos 14, ¿no? Habla de esa parte, ¿no? De que nosotros tenemos que dar cuenta a Dios. Dios es el único que promete libertad verdadera. ¿Por medio de quién? De Jesucristo, nuestro Salvador. Como dice Juan capítulo 8, que si el Hijo os libertares, seréis verdaderamente libres. Gloria a Dios. Los hombres quieren romper ese lazo como súbditos de Dios y no quieren recibir sus órdenes. Quieren libertad, ¿para qué? Para dar rienda suelta a las concupiscencias, es decir, a sus deseos pecaminosos, a sus propios egos. Estas cuerdas de parte de Dios, fuera de tener mala intención, son de amor para nuestro bien. ¿Recuerdan Oseas? Como decía, con cuerdas de amor te atraje. Con cuerdas de amor te atraje. Y fui para ellos como los que alzan el yugo sobre su cerviz. Y puse delante de ellos comida abundante. Dios nos alimenta con cuerdas de amor, nos está llamando el Señor. Muchos han intentado independizarse de Dios. Muchos. Y lo seguirán haciendo, lamentablemente, sin ver las consecuencias que esto produce. Y piensan que la cruz no fue un éxito. Al contrario. En nuestra época podemos decir que el hombre y las habilidades hacen de ellos como autosuficientes. Se sienten autosuficientes
y dicen que, bueno, ya no puedo depender de Dios porque soy capaz con mi trabajo, con mis habilidades y no buscan a Dios. Este es el desarrollo industrial, de salir adelante por sus propias fuerzas. No es que sea malo, ¿no?, trabajar o hacer las cosas, sino ver esto como una bendición de Dios, como algo que Dios nos da gratuitamente y reconocer que gracias a Él podemos tener un trabajo. Pero el problema está cuando decimos, tenemos un trabajo, oro para que Dios me dé un trabajo y después recibimos el trabajo y después dejamos a Dios aparte porque ya no lo necesitamos, cosa que muchos habrán hecho, ¿no? Pero lo más importante es mantenerse firme al Señor, dándole gracias por lo que nos ha dado. Cuando una persona hace su voluntad fuera de la voluntad de Dios, está participando en esta rebelión. Y no digamos, pobrecito el cristiano, pobrecito, oye, él es cristiano, pobrecito, pobrecito el incrédulo, que puede ir a perdición. El pecador no sabe lo peligroso que es romper las ligaduras de Dios, las cuerdas de Dios. Las cuerdas son como un paracaídas. Las ligaduras de Dios, esas cuerdas de amor, las bendiciones de Dios, sus mandamientos, sus preceptos, son como las cuerdas de un paracaídas. Te agarra el paracaídas. ¿Y quién se tira con un paracaídas y después corta las cuerdas, no? Nadie, ¿no? Entonces, cortar las cuerdas de un paracaídas cuando vas en bajada es como irse a la muerte, ¿no? Así mucha gente anda. Bueno, pasemos a el siguiente episodio. Versículos 4 al 6 dice: el que se sienta como rey en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos y luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará diciendo: pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. El que se sienta, el que mora, el que reina. Esta parte muestra que a pesar de toda esa vanidad de los hombres, Dios se encuentra en su trono gobernante. Dios no se siente, no existe una alarma en el cielo que se dispara. ¡Ay, que la gente se está rebelando contra mí! ¡Ay, ay, ay, qué voy a hacer! ¿Qué voy a hacer? La gente se está... No hay alarma en el trono de Dios que pueda mover a Dios de sus preceptos, de sus decisiones. Esta conspiración, rebelarse contra Dios, es ridícula y no altera a Dios. No lo inquieta a lo mínimo. Cuando dice que se reirá, la respuesta de Dios es una risa que causa, una risa, como decir, ¿cómo se le ocurre? Cuando uno dice, una sonrisa, ¿cómo se le ocurre a esta persona hacer esto? ¿Cómo se le ocurre hacerle un desafío a Dios? Dios sabe nuestras limitaciones. Él no nos hizo, pues. Él sabe nuestras limitaciones. Hay un refrán en Venezuela que usamos que es pellizcar un burro. Uno dice, no, es como matar un burro a pellizco. Un burro, o sea, el cuero de un burro es durísimo. Entonces, matar un burro a pellizco es duro. Entonces, la gente cuando quiere hacer algo que no puede hacer, uno dice, eso es como matar un burro a pellizco. No se puede, pues. A los venezolanos que me escuchan, mi hija y algunos venezolanos ahí, lesbias, que vi que está conectada. Bueno, no le hace ni cosquilla a un burrito que lo pellizca. Así a Dios no le hace cosquilla, solamente se sonríe de ver cómo se le ocurre al soberano, creador del cielo y de la tierra, que la gente se rebele. Y todo eso es por ignorancia, obviamente, ¿no? Porque no conocen realmente quién es Dios. Lo ignoran, dicen que sin saber realmente toda la magnificencia de lo que es. Las personas ante Dios son insignificantes. Dios ve a las personas como si fuesen pequeñitos insectos. En Isaías 40 habla de esa parte, como insecticos chiquititos. Las naciones es como una gota de agua que cae en el mar, ¿no? En el mismo Isaías 40 también lo dice, una gotita en el mar. Así son las personas. Dios se enoja contra los conspiradores.
Luego les hablará en su ira. Cuando habla de su ira, en su furor. Y su risa no será permanente. La rebelión terminará en un gran desastre para el hombre. La paciencia de Dios tiene un límite. Y se tomará a su debido tiempo, como dice Romanos 2. Dice que la gente se rebela contra Dios, pero todos van a alcanzar su justo castigo por su propia rebelión. Y como dice Hebreos 10, ¿se acuerdan? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa. Métanse con quien sea, pero no se metan contra Dios. La ira de Dios no es un enojo sin dirección. Por el contrario, está apuntando a lo que es injusto. Dios no se está afincando contra las personas justas, lo que sea, sino contra la injusticia, contra el pecado, más que contra las personas, ¿no? Pero si las personas quieren llevar esa rebelión consigo, pues, por supuesto, les cae encima también, ¿no? Su ira va dirigida a ese pecado que la gente carga, a esa rebelión continua contra Dios, en desconocer a Dios en todos sus preceptos, en todo en ver todo lo que Dios ha hecho en el aire, en toda su creación. Así es que seguimos, dice, pero yo mismo he consagrado, fíjate lo que dice el versículo de yo mismo he consagrado, es decir, he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Bueno, cuando vimos aquí que David escribe esto, se refiere al nombramiento que Dios le había dado para reinar en lugar de Saúl. David había sido ungido para sustituir a este rey, a Saúl. Y también había también personas pues que digamos que hablaban, que se oponían contra Dios, diciendo, Él reinará desde el monte de Sión, desde el monte de Sión donde va a reinar Jesús. Dice la palabra que vemos pues en toda esta historia que Sión juega un papel importante, ¿no? Es donde se llevó el arca del pacto, más tarde Salomón construyó el templo, Dios se manifestaba a la gente a través de su morada ahí terrenal en ese templo, y es prácticamente donde David vivía, porque David representaba pues para aquel entonces, bueno, para nuestro tiempo, representa un prototipo de Jesucristo. Precisamente en Sión es donde el Señor Jesús entró sentado en un pollino, ¿no? Eso lo vamos a ver el próximo miércoles, ¿no? Entrando ahí Jesús de un pollino. Desde ahí él partió para ir al cielo, en Sión, ¿no? Y va a ser el lugar donde él va a regresar. Dios tiene un plan para tratar contra la rebelión de las personas. Dios nada lo agarra de sorpresa contra todo aquel que se revela contra su Hijo Jesucristo, que él va a ser el gobernante. Una decisión de Dios, yo pongo a Jesucristo como yo consagro a mi Hijo Jesús, y la gente no puede opinar, la gente no puede, si Dios lo estableció así, la gente tiene que callarse la boca. Así está establecido y así Dios lo determinó. No importa lo que la gente trate de hacer, los intentos, si Dios estableció a Jesús como rey, así será. Veamos el tercer episodio. El decreto de Dios para la conspiración. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú las quebrantarás con vara de hierro y las desmenuzarás como vaso de alfarero. Tremendo versículo. No, wow. Tremendo versículo para apropiarse, aunque está dirigido directamente a Jesús. Es un versículo que nosotros como hijos de Dios podemos asumirlo. Mi esposa le gustó mucho ese versículo cuando ella recibió al Señor, y ella todavía no era canadiense, y este versículo me comentó que
que ella lo usó, se lo apropió como ella. Y dijo, bueno, ya recibí a Jesucristo, ya soy su hijo. Y yo pido Canadá como nación. Tú dices en tu palabra, pídeme y te daré como herencia a las naciones. Yo te pido Canadá como nación. Y bueno, y le dio Canadá como nación. También esa lo hemos usado, ¿no? Para el pastor, bueno, también lo hemos usado y muchos hemos usado este pasaje para obtener esta ciudadanía o algún sitio de posición y se ha cumplido. Gloria a Dios porque somos su hijo. Así que dice así, ciertamente anunciaré, publicaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú. Fíjense, aquí dice, mi hijo eres tú. Muchos a lo mejor agarran este pasaje como diciendo que Jesús fue engendrado. Mi hijo eres tú, el decreto de Dios. Mi hijo, ciertamente, el decreto del Señor me dijo, mi hijo eres tú. Bueno, aquí no habla de ese pasaje más adelante, disculpe. El ungido que Dios está hablando más que todo que Dios ha ungido a David para dar testimonio de él. Pero sin darse cuenta, él está en este pasaje, vemos que él está profetizando la venida de Jesús, el mensaje que traería de su Padre. Este texto se repite varias veces en el Antiguo Testamento para indicar el nacimiento de Jesús, para indicar la resurrección de Jesucristo, para el nombramiento supremo del rey, cuando se nombra un rey. Se ha usado en pasajes bíblicos, en Hebreos, en Hechos, ¿no? Bueno, pero parecía que este verso indicara que Jesucristo fue creado. Aquí, mi hijo eres tú, da la impresión que ha sido creado, lo que yo quería decir, ¿no? Pero no quería pasar por alto estos mensajes pasados, ¿no? Estos pasajes bíblicos. Muchos dicen, bueno, viste que Jesús no es Dios, porque aquí dice que fue engendrado, que fue creado. Fue engendrado. Si fue engendrado, ya fue creado Jesús, pero vemos que Jesús ya estaba grande para estas cosas, ¿no? Y engendrado no está diciendo que como una, como que fue ya creado en ese momento, sino más que todo como un nombramiento, como una posición que ganó legítimamente el que tiene la única autoridad. Cuando dice engendrado, indica un linaje, una descendencia, para dejar claro ante el mundo judío su linaje. Esta palabra es usada inclusive para indicar coronación de Jesucristo al resucitar. Hoy, cuando dice hoy, Dios dice que en cierto momento nombró a Jesucristo como Rey eterno. Lo nombró en cierto momento como Rey eterno. No es que había nacido, acaba de nacer. No, Jesucristo nació, no. Más que todo se llama un título, a una unción, a una, una unción, ¿no? O sea, un nombramiento. Bueno, seguimos. Y también para indicar que él venía de la descendencia de Jesús, ¿no? de David. También vemos que en Romanos, en la primera parte de Romanos, habla de que Jesucristo era del linaje de David según la carne, que fue declarado, dice en el versículo 4, que fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Aquí nos aclara bastante bien este pasaje, ¿no? Si vemos este paralelo en Romanos 1, como dije, 4, ¿no? Que dice que fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu por la resurrección de entre los muertos. O sea, cuando él resucita, fue declarado hijo de Dios. Como decir, tiene toda la autoridad, tiene todo, ¿no? Ante los ojos de los hombres, para que no digan que murió y ahí quedó todo, ¿no? O sea que al terminar su ministerio perfectamente y resucitar, ganó legalmente el derecho, es como algo legal, ¿no? Ganó el derecho de reinar. Dios está dispuesto a darle a su hijo lo que él pedía. Cuando ya es declarado hijo, como nosotros hemos sido declarados hijos, podemos pedir. Y dice aquí este pasaje, ¿no? En el versículo 8, pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya de la tierra. Estamos en derecho. Cuando tú eres hijo de Dios, tienes el derecho de pedir y Dios te va a conceder las peticiones. Así que Dios
le está invitando a su hijo a pedir su herencia para gobernar, ¿qué? Toda la tierra. La labor que hizo Jesucristo satisfizo a Dios completa. Por eso quiere darle todo el poder y toda la gloria. Ahora, no pensemos que Dios perdió el control del mundo, pero llegará el momento cuando vemos que suceden cosas y pensamos que Dios no está actuando. Dios no perdió el control del mundo. Todo a su debido tiempo. Cuando vemos que los rebeldes prosperan, vemos que algún día van a dar cuenta ante Dios de esta rebeldía. Dice también que Dios gobernará las naciones con vara de hierro, las desmenuzará como un vaso de alfarero, ¿no? Nosotros no tenemos vaso de barro, pero a veces tenemos un vaso de vidrio, ¡pum!, y se cae, se quiebra, ¿no? Pero en términos, cuando hacen esos de barro, vaso de hierro, vaso de barro, son fáciles, son frágiles, ¿no? Se destruyen con un martillo, lo que sea, y queda añico. Así es que el salmista usa esta expresión para demostrar lo frágiles que somos y cómo la severidad, y si nos creemos fuertes, cómo la severidad de Dios puede hacernos añicos. La mano que nos puede sostener, la mano de Dios que nos puede sostener, también puede apretarla y desmenuzarnos cuando estamos en rebeldía, ¿no? Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. No hay duda alguna, pero la gente, si decide no seguir a Dios, decide, yo me rebelo contra Dios, yo sigo mi propia religión según mi costumbre, según mi tradición, y no tiene una relación como Dios quiere que tenga, está en rebeldía contra Dios, pues trata de hacer su propia religión, lo que él considera, de acuerdo a criterios humanos y no de acuerdo a criterios de la palabra de Dios. Nadie puede resistir a Dios y que después le vaya bien. Nadie puede resistir. Job lo dijo muchas veces, aún en medio del sufrimiento dijo eso. Nadie puede resistir a Dios y después le va a ir bien. Nadie. Vamos a seguir con el último episodio, el episodio 4. Es la amonestación o el consejo que Dios da a los conspiradores, porque Dios no solo actúa, Él siempre previene al hombre y da un consejo. A ver qué nos dice Dios en esta última parte para que no se vayan tristes a la cama y sientan que Dios siempre tiene algo bueno. Dice así: ahora pues, reyes, o llámese como usted se llame, su nombre, si quiere poner su nombre, el que esté en rebeldía, por supuesto, muestren discernimiento, o sea, prudencia. Reciban amonestación, oh jueces de la tierra, o sea, aquellos que están en eminencia. Adoren al Señor con reverencia y alégrense con temblor y honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino. Pues puede inflarse de repente su ira. Y al final del versículo, fíjense cómo Dios siempre tiene este toque técnico de dulzura, de esperanza. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Como ya lo expuse anteriormente, los rebeldes deben reflexionar sobre su mal proceder, deben reflexionar. Aquí Dios se está dirigiendo a los que están en eminencia, a los que ejercen una gran influencia sobre el pueblo, que son ejemplos para los demás, aquellos que están en gran eminencia, que tienen mayor responsabilidad. Se dirige a quienes imparten justicia, porque esa rebelión contra Dios es totalmente injusta. Y dice, adoren, es decir, servid al Señor con reverencia, es decir, con temor. Alégrense con temblor. El hombre debe temer a Dios reverentemente, no con un miedo que él me va a matar, sino en forma de temer a Dios reverentemente, es decir, respetándolo.
Este es el principio de la sabiduría, ¿no? Proverbios 1:7, ¿no? Todos lo sabemos eso, que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Si no lo sabe, apréndese. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Quieres ser sabio? Tema a Dios. Y ahí empieza todo. Tremendo. Y así es que por eso el hombre debe reflexionar en todo lo que hemos hablado. Porque si se revela contra Dios, está actuando vana y neciamente. Debe someterse a Dios y a su ungido mientras haya tiempo, o sea, a Jesucristo. El juicio prácticamente no ha llegado porque Jesús está dando tiempo, Dios está dando tiempo a la gente que se arrepienta. Segunda de Pedro, capítulo 9, que dice que no lo tengamos por tardanza, sino porque Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. No piensen que Dios está tardando, sino que Él quiere que lo tienen por tardanza. Dice, no, se ha olvidado, se tarda, no, sino que Él quiere que la gente se vuelva a Él y venga a Él. Y venga a honrar a quién, a su Hijo. O sea, Dios está invitando, mediante todo lo que hemos expuesto, a que se sometan al ungido, a Jesucristo, al Hijo de Dios. La palabra honrar la usa la nueva versión de la Reina Valera actual como besar. Indica sumisión, humilde voluntariamente ante quién, ante la superioridad, ante el superior, para mostrar que lealtad. Es primordial cualquier persona que me escuche someterse a Jesucristo, al Hijo de Dios, porque no hay otro nombre, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, en cual podemos ser salvos, sino solo en Jesucristo. Hechos capítulo 4:12. No solo en Él hay salvación, solo en Él hay vida eterna, solo en Cristo hay esperanza para el pecador. Amén. ¿Por qué? ¿Para qué se enoje y perezca en el camino? Para que no se enoje, dice, perdón, para que no se enoje y perezca en el camino. ¿Se escaparán de la ira de Dios? Pues puede inflarse de repente la ira de Dios, dice aquí el pasaje, ¿no? Dios quiere darnos bendición en lugar de castigo. Dios quiere que seamos felices siguiendo sus ataduras de amor. Cuando dice bienaventurado, es bueno o bienaventurado confiar en Dios. Cuando dice aquí, cuán bienaventurados todos son los que en Él se refugian, está diciendo, como en el argot nuestro, es buenísimo, es súper, es padre, como diría mi esposa, ¿no? Es padre confiar en Dios. El mismo diríamos, ¿no? Es padre confiar en Dios. Es buenísimo cuando dice bienaventurado, así, ¿no? Parece una palabra un poco evangélica, bienaventurado. No, es padre, hermano. Padrísimo. Padrísimo, es buenísimo confiar en Dios. Y eso es lo que Dios quiere. Que las personas pongan su confianza en Dios para que sean plenamente felices. El Salmo termina con esta parte. Además de una exhortación, una palabra de bendición para todos aquellos que se proponen confiar en Dios, que deciden voltear su manera de vivir y volverse a Dios. Muchos están pagando las consecuencias, un alto precio a causa de rebelarse contra Dios. Los países que han abrazado las doctrinas protestantes o evangélicas o tener una relación con Dios, para no etiquetarlos así, son países prósperos. Son países prósperos, salen eminentes, salen personas intelectuales. Bueno, ¿cuántos premios de Nobel ha llegado los israelitas? Muchos, ¿no? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ponen su confianza en Dios. Así es que esa es la exhortación, de que busquemos refugio en el Creador del cielo y de la tierra, en nuestro Dios. Solamente quiero terminar con una pequeña pregunta de reflexión. A todo el que me escucha, ¿estás buscando independizarte de Dios? ¿Estás honrando a Jesucristo como su ungido de Dios? ¿Te estás rebelando contra la autoridad de Dios?
Así es que, hermano, oremos. Padre, hemos expuesto un salmo que provino de tu corazón, de tu pensamiento, y lo plasmaste en la mente, en las manos del salmista David, como lo decíamos ahí en Hechos, capítulo 4. La gente quiere rebelarse contra ti. Aún nosotros mismos quizás muchas veces de alguna forma nos rebelamos contra ti, no abiertamente, pero sí con nuestros actos, con nuestra negligencia, con nuestra falta de búsqueda delante de tu presencia. Ayúdanos a enderezar estos caminos torcidos, vanos, que se rebelan contra ti, contra nuestro Creador, contra ti, mi Dios. Permite que podamos reconocerte en todos nuestros caminos. Que busquemos una relación más de padre a hijo, como tú nos has llamado. Nos has dado ese privilegio de ser llamados hijos tuyos y nos has dado herencia a llevar, digamos, como dice la palabra, pídeme y te daré como herencia por las naciones. También podemos usar, entendemos que también podemos aplicarlo al área de misiones, ir allá a llevar una palabra de ánimo y no ser rebeldes al llamado tuyo. Permite que podamos conocerte mejor y que dejemos de estar en rebeldía contra ti, reconociéndote a ti en todos nuestros caminos. Gracias, Señor, por tu palabra. Permite que esta palabra, tanto el Salmo 1 que vimos la última vez y el Salmo 2 y las predicaciones que nuestro pastor ha dicho que están, digamos, ligadas a todo este mensaje, pueda ser el alimento espiritual día a día de nosotros, que podamos entender siempre que Dios está obrando en nuestras vidas y que no está ausente de nuestro caminar. Gracias, Señor, por este momento tan especial de poder llevar tu palabra. Bendice a mis hermanos, a los familiares, amigos que nos escuchan. Todo esto te lo pido en el glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga.